En el vasto y dinámico mundo de la industria en hidrocarburos, la excelencia y la innovación son los pilares que construyen nuestro futuro. Bienvenidos a CMX 360, su aliado de negocios. Conformada por una consultoría en medio ambiente y riesgos, un laboratorio de acreditación, una unidad de inspección, una constructora y una unidad de inspección eléctrica. El surgimiento de cada una de nuestras empresas nos ha consolidado como líderes dentro del mercado, marcando la diferencia dentro del sector. Entre nuestros servicios más destacados, K-Consulting, Auditoría Interna del SACISOPA, Informe Preventivo y Manifiesto de Impacto Ambiental, Representación Jurídica ante organismos regulatorios. Enzotec Lab, Calibración de sondas y tanques, Muestreo de calidad de petrolíferos, Expediente de Integridad Mecánica, Medición de espesores, SIGEM, Anexo 30 y 31. NOM 005, ASEA, 2016. NOM 016, CRE, 2016. Evaluación técnica de la conformación de SACISOPA, Hexatron, Código de Red, IMARA, construcción de estación, ofreciendo más de 300 servicios, alineados al marco normativo vigente, con escala por 28 entidades del territorio mexicano. Con un enfoque en la tecnología de última generación y la investigación continua, nos aseguramos de estar siempre un paso adelante. Nuestra infraestructura avanzada y las prácticas operativas de vanguardia garantizan soluciones excepcionales para nuestros clientes. Mientras otros ofrecen servicios aislados, en CMX 360 nos enfocamos en soluciones integrales medibles y estrategias que generan impacto real. Esto es CMX 360, su aliado de negocios. Muy buenos días a todos. Es un placer darles la más cordial bienvenida a este webinar. Mi nombre es Alejandra Serna y seré su moderador durante esta sesión. En CMX creemos en la importancia de una gestión colaborativa con la industria para impulsar un México mucho más competitivo. Hoy tenemos el honor de compartir con ustedes un tema fundamental para la seguridad y eficiencia normativa. Prevención y seguridad, una visión integrada con la norma 017, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2024, en su más reciente actualización. En nombre de nuestra fundadora, la licenciada Araceli Moscosa, y de todo el equipo de CMX, damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Bueno, llegó el momento de ceder la voz a nuestro ponente, la ingeniera Alondra Ramírez Retama. Es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida. Hola, muy buenos días a todos. El día de hoy estamos aquí para hablar de un tema muy importante como es la seguridad en el trabajo. Es por ello que vamos a abordar la prevención y seguridad en cuanto a una visión integrada con la norma 017 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en su más reciente actualización. Como mencionaba, la seguridad en el trabajo es un tema muy importante y también es un derecho que está respaldado dentro de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 132. Es por ello que la norma 017 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en su más reciente actualización, nos brinda los requisitos mínimos para la selección, uso y manejo del equipo de protección personal que el patrón debe proporcionar a las personas trabajadoras dentro de su centro de trabajo para protegerlas de las actividades derivadas del mismo centro de trabajo y las actividades que realizan. ¿En dónde aplica esta norma? Bueno, el campo de aplicación refiere a todo el territorio nacional que requiere el equipo de protección personal para proteger a las personas trabajadoras derivadas de las actividades que éstas desarrollan. Para poder tener una mejor comprensión de la norma, es importante considerar el siguiente marco normativo, que sería la norma 18, la 26, la 113, 115 y 116 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Asimismo, tenemos algunas definiciones claves para poder comprender la norma. Cuando nos referimos a una autoridad de trabajo, hace referencia a las unidades de la Secretaría del Trabajo, así como entidades federativas que se encargan de la vigilancia e inspección de la seguridad en el trabajo. El equipo de protección personal hará referencia al conjunto de elementos y dispositivos diseñados para proteger a los trabajadores ante un riesgo.
La disposición final se refiere a las medidas para desechar este equipo de protección personal. Cuando hablamos de la Secretaría, nos referimos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Bueno, en el numeral número 5 de la norma, refiere a las obligaciones del patrón. Como primera obligación, el patrón deberá hacer un análisis de riesgos. ¿En qué va a consistir? Llevar un registro de este análisis derivado de todas las actividades que se desarrollen dentro del centro de trabajo y como mínimo deberá tener los siguientes datos. Los datos generales serán el domicilio y la razón social del centro de trabajo. Luego viene una identificación de riesgos. ¿Cómo se hace? Bueno, esta deberá ser por puesto y por área del centro de trabajo, derivados de todas las actividades que se realicen dentro del mismo. Pero ¿cómo vamos a evaluar estos riesgos? En primer lugar, tenemos que identificar qué tipo de riesgo es. Si es un riesgo físico, un riesgo mecánico o químico o bien biológico. Pero ¿cómo podemos diferenciarlos? Bueno, un riesgo físico se refiere a aquellos que son derivados del ambiente, el ruido, el aire, entre otros. El mecánico es aquel que nos pueda considerar alguna lesión derivada de algún equipo que se utilice dentro del centro de trabajo. Los químicos, cuando aplique que en el centro de trabajo se utilicen el manejo de sustancias químicas peligrosas. O biológicos, cuando se manejen microorganismos que puedan afectar la salud o integridad del colaborador. Una vez determinado esto, se deberá determinar las regiones anatómicas que están expuestas del colaborador y quién de estos colaboradores requerirá el equipo de protección personal. Finalmente, este registro del análisis deberá llevar una firma del responsable quien lo elaborará. Como numeral 5.2 refiere a la determinación y el uso del equipo de protección personal. Para la selección del equipo de protección personal se debe hacer en función de los riesgos del trabajo a los que están expuestas las personas trabajadoras. ¿Qué debemos considerar? Número 1, las actividades que desarrollan ellos, así como también el uso del apéndice I que refiere en la norma. ¿Cuándo se debe considerar un equipo de protección personal? Siempre y cuando el análisis de riesgos lo establezca. Dentro del equipo de protección personal y su determinación, debemos considerar como mínimo que pueda fungir como una medida transitoria, un complemento de otras medidas ya aplicadas, o como protección en caso de fallas y para que proporcione más protección de la debida dentro de las actividades en el centro de trabajo. Las características del equipo de protección personal deben ser las siguientes. De acuerdo a la norma, debe cumplir con el análisis ya realizado en el numeral 5.1, que es un análisis detallado de los riesgos. También debe cumplir con normativas y requerimientos aplicables a las actividades o bien el giro del centro de trabajo. También es importante considerar las recomendaciones que haga el encargado de servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, así como indicaciones y las recomendaciones del fabricante. También es muy importante que este sea adecuado en talla y compatible con el área de trabajo o bien con otros equipos auxiliares que se usen dentro de las actividades. Esto con la finalidad de evitar los riesgos. También debe ser personal, es decir, que solo lo use una persona y cuando éste sea de uso de más de una persona, debe mantenerse siempre limpio y en condiciones óptimas para su uso y funcionamiento. Es así que debe ser seguro para las personas con discapacidades, porque ya entramos en temas de inclusión y debe cumplir con todos los requisitos de calidad correspondientes al equipo de protección personal y cuando se use aire comprimido debemos considerar el inciso F del numeral 5.3 de la norma. Asimismo, el equipo de protección personal debe ser certificado. El patrón está obligado a número 1, verificar que cumpla con el numeral 5.2 y 5.1 que refiere al análisis de los riesgos derivados de las actividades del centro de trabajo por puesto y por área de la misma. Una vez que se verifica que cumple con estos numerales, debe verificar que éste cuente con una certificación emitida por un organismo acreditado y aprobado en términos de la Ley de la Infraestructura de la Calidad. Si
Este equipo de protección personal no contará con las dos características anteriores porque no se cuenten en cuanto a documentación. Se puede verificar que cuente con la certificación conforme a una norma oficial mexicana o un estándar técnico propio del equipo y que se validen las especificaciones técnicas que proporciona el fabricante, es decir, cuándo proporciona la protección y en qué grado de protección lo hace y en qué situaciones no brinda la protección. El patrón también está obligado a dar el equipo de protección personal a los trabajadores y visitantes del centro de trabajo, así como disponer de planes de atención a emergencias. En cuanto al manejo del equipo de protección personal, debe tener instrucciones claras para ciertos tipos de registros. ¿Qué son estos registros? Bueno, se refiere a la revisión, la limpieza, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo. Asimismo, el patrón deberá informar a los trabajadores todos los riesgos a los que están expuestos las personas trabajadores por puesto y área del centro de trabajo. También, como sabemos, en muchas empresas se contratan servicios especializados. Para los contratistas, el patrón deberá garantizar que estos conozcan los riesgos, el uso adecuado del equipo de protección personal, así como todas las medidas de seguridad propias de la actividad, y supervisar el cumplimiento del equipo de protección personal y el uso del mismo. Del mismo modo, para poder utilizar y manejar el equipo de protección personal, los colaboradores requieren una capacitación y adiestramiento. Esta deberá ser proporcionada por el patrón y consiste, en primer lugar, en una capacitación teórica y práctica. Cuando sean miembros de nuevo ingreso, deberá darse la inducción previa a las actividades del colaborador. Y esto debe reforzarse como mínimo cada 2 años o cuando el equipo de protección cambie o bien las condiciones del centro de trabajo propias de la actividad. Todo esto debe registrarse en un formato y deberá tener como mínimo datos del personal capacitado, la fecha en la que se está impartiendo el curso, los temas impartidos y el nombre del capacitador. Aquí es muy importante destacar que el capacitador deberá contar con un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La supervisión refiere a la verificación del uso correcto del equipo de protección personal por parte de los trabajadores y los contratistas. ¿En base a qué? A la capacitación y el adiestramiento o bien el reforzamiento que se da por parte del patrón. Finalmente, esta debe estar señalada por áreas de riesgo. ¿Cómo? Bueno, hay que identificar y señalizar todas las zonas donde es obligatorio el uso de equipo de protección personal, de acuerdo a la normatividad aplicable. En el caso de que se manejen sustancias químicas, deberá hacer caso a la norma 026 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en 2008. ¿Cómo podemos mantener los registros del equipo de protección personal? Bueno, se deben llevar sí o sí a cabo los registros y el control sobre los tipos de registros que ya mencionábamos, los cuales son revisión, disposición, limpieza, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal, siempre y cuando este requiera el mantenimiento o, en su caso, cuando el patrón proporcione al trabajador un equipo de protección libre o desechable. Quiere decir que es de uso único. En cuanto tenemos este tipo de registros, se deberá registrar la entrega y la reposición del mismo, todas las veces que se hagan las reposiciones. Aquí tenemos la figura 1, que es la tabla I.1 del equipo de protección personal por puesto de trabajo que nos brinda la norma. Este es un formato de referencia, pero el patrón puede agregar datos siempre y cuando tenga lo mínimo para el requisito de la norma. ¿Qué debe incluir como mínimo? Bueno, en primer lugar, los datos generales del centro de trabajo, como son la razón social y el domicilio del mismo. Luego, deberá describir el tipo de equipo y el tipo de registro, que como mencionábamos es qué se le va a hacer al equipo, ya sea una revisión, una reposición, una limpieza, mantenimiento, resguardo o una disposición final, es decir, cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil. Después de registrar este tipo de registro, deberemos poner el nombre y la firma de la persona que utilizó el equipo.
Y finalmente, el nombre y la firma del responsable de la entrega del equipo y quien llevará a cabo el registro. Como sabemos, el patrón tiene obligaciones, pero también los colaboradores, las personas trabajadoras. Dentro de las obligaciones que tienen las personas trabajadoras, encontramos 4 aspectos clave. En primer lugar, el patrón otorga una capacitación y adiestramiento. Por lo tanto, el personal deberá asistir a la capacitación sobre el uso y manejo del equipo de protección personal, con la finalidad de que tenga las instrucciones claras sobre el manejo y uso del mismo. En cuanto al uso y cuidado del mismo, él está obligado a usar la capacitación y el adiestramiento para poder usar y cuidar el equipo de protección personal conforme a las instrucciones de esa capacitación recibida. Durante su uso, el trabajador deberá revisar el estado del equipo de protección personal. ¿Cuándo? Bueno, antes de su jornada laboral, durante la jornada laboral y después de la jornada. Todo esto según lo indicado en las instrucciones que se les den, en la capacitación y el adiestramiento. Y finalmente, y la más importante, el trabajador deberá reportar al patrón cuando el equipo de protección personal lo deje de proteger para que se haga un mantenimiento o un reemplazo, una desinfección, lo que aplique. Luego tenemos las instrucciones, indicaciones o procedimientos para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal. Dentro del numeral 7.1 podemos encontrar las instrucciones sobre el uso y manejo del equipo. Esto debe estar en español o bien cuando aplique en el idioma que el trabajador hable. ¿Pero qué debe incluir estas instrucciones? Bueno, como mínimo deben estar basadas en las instrucciones del fabricante. Deben incluir la verificación de la certificación del equipo por el organismo correspondiente. Debe señalar las instrucciones de acuerdo a el riesgo para el que está diseñado. También debe indicar las condiciones en las que no brinda protección y debe señalar cuándo debe reemplazarse. Es decir, si el equipo presenta alguna falla, deberá reportarse al patrón. Se hace un análisis para saber si se hace una limpieza, una reposición, mantenimiento, y de acuerdo a esto se procede con el tipo de registro. También debe incluir las medidas para cambiarlo, es decir, aquí se puede hacer por refacciones y se refiere al mantenimiento y reposición. También debe especificar las instrucciones del fabricante y establecer los procedimientos de limpieza, mantenimiento, reposición. Debe incluir las condiciones de protección, el grado de cumplimiento del equipo, entre otros aspectos como el almacén y disposición del mismo, ya que algunos deberán resguardarse en contenedores especiales. También deben establecer el manejo correcto y la descontaminación, es decir, el proceso de descontaminación cuando se está en contacto con sustancias peligrosas. En este caso, el patrón deberá especificar si la desinfección o la disposición final se realiza dentro del centro de trabajo o bien se contrata un servicio especializado para realizar esta acción. Pero ¿cómo podemos obtener nosotros como centro de trabajo un dictamen para esta norma? Bueno, existen unidades de inspección que se dedican a la verificación del cumplimiento de la misma. Pero como centro de trabajo y como patrón, ¿qué proceso se debe seguir? Bueno, en primer lugar, se sigue un proceso de contratación de una unidad de inspección. Nosotros podemos entrar a la página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a consultar las unidades de inspección que están acreditadas y aprobadas para realizar este tipo de servicio. Entonces, el patrón puede contratar estas unidades de inspección siempre y cuando estén acreditadas y aprobadas, todo en términos de la Ley de la Infraestructura de la Calidad para que puedan evaluar la conformidad de esta norma. Siempre esta contratación debe ser a petición de la parte interesada. ¿Y cómo se realiza el proceso de evaluación de la conformidad? Bueno, la unidad de inspección se va a basar en el capítulo 9b de la norma. Una vez que se realiza la contratación, se procede a la evaluación y cuando el centro de trabajo cumple con los requisitos mínimos para poder darle cumplimiento a la norma,
se procede con una dictaminación por parte de la unidad de inspección. Pero, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, cuando se cumplen los requisitos de conformidad con esta norma, la unidad de inspección deberá emitir un dictamen que contenga la siguiente información, como mínimo. Dentro de los datos del centro de trabajo deberá incluir el nombre y domicilio de la razón social. Este domicilio deberá estar completo, deberá incluir el RFC, datos de contacto como el teléfono y correo electrónico y el giro principal al que se dedica el centro de trabajo. La unidad de inspección deberá contar con ciertos datos como nombre y razón social, el RFC, el número de acreditación y el número de registro ante la Secretaría y un número de REPSE. Bueno, ¿qué es el REPSE? La unidad de inspección deberá estar registrada en el registro de prestadores de servicios especializados, así como proporcionar el domicilio completo. Dentro de los datos técnicos del dictamen deberá incluir los cumplimientos referentes a la norma, la clave y nombre de la norma, que en este caso compete a la norma 017. El nombre del verificador, este debe estar acreditado y aprobado vigente a la fecha de la emisión del dictamen. El número de dictamen asignado por la unidad de inspección, así como la vigencia del dictamen. También deberá incluir el lugar de la emisión del dictamen y el número de registro que se va a emitir ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En cuanto a la evaluación de la conformidad, se utiliza el procedimiento de evaluación de la misma. Aquí incluye las disposiciones de la 5.1 a 5.12 que refieren a las obligaciones del patrón. Es decir, como ya comentábamos, la identificación de los riesgos, una selección del equipo de protección personal, la verificación de que el equipo de protección personal cuente con las certificaciones correspondientes y que el equipo de protección personal sea brindado por parte del patrón a los visitantes y que tengan planes de emergencias. Cuando se tienen estos requisitos, el dictamen será emitido. Y este siempre debe estar disponible cuando la autoridad lo requiera y debe estar vigente. Esta evaluación se puede realizar bajo ciertos métodos, que puede ser una revisión documental en gabinete, física, por entrevistas o bien dentro de la revisión de los registros. El dictamen, como ya lo mencionábamos, debe estar a disposición de la autoridad cuando ésta lo solicite, vigente. Dentro de la evaluación debemos considerar los aspectos clave como las entrevistas o registros, que es un muestreo que realiza la unidad de inspección al momento de realizar la evaluación de la conformidad. Aquí se refiere a la entrevista de una muestra de personas que pertenezcan al centro de trabajo. Dentro de la tabla 1 podemos ver el muestreo por selección aleatoria. Por ejemplo, si tuviéramos más de 105 trabajadores en un centro de trabajo, habría que hacer lo siguiente: una por cada 35 personas trabajadoras hasta un máximo de 15 para realizar el muestreo. Y bueno, quedo a disposición para dudas o comentarios. Muchas gracias, ingeniero Alondra Ramírez Retama. Estamos muy entusiasmados de que estés el día de hoy con nosotros. Y pues bueno, agradecerte esta gran información que es bastante valiosa para nosotros. Y pues bueno, está el chat abierto para que podamos iniciar con estas preguntas y las podamos resolver. Bien, iniciamos con nuestra primera pregunta, que es de Ernesto Carballo. ¿Qué características debe de cumplir una unidad de inspección para emitir un dictamen? Bueno, respondiendo a la pregunta,
Las características clave que debe cumplir una unidad de inspección para poder emitir el dictamen refiere a la acreditación como número 1. Debe estar acreditada por un organismo de acreditación, valga la redundancia. Después debe contar con una aprobación propia de la Secretaría y tener un registro en el REPSE para que pueda ser un dictamen completamente válido. De acuerdo, muchas gracias, ingeniera Alondra. Nos vamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Qué pasa si un capacitador no está registrado ante la Secretaría del Trabajo y ya impartió una capacitación? Bueno, en este caso, quedaría de más decir que la capacitación no sería completamente válida, ya que el capacitador sí o sí debe contar con un registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, precisamente como capacitador, para que él pueda emitir una constancia de capacitación del curso. Mil gracias por su respuesta, ingeniera Alondra. Tenemos otra pregunta. ¿Con la actualización de la norma necesito actualizar mi dictamen? En cuanto a la actualización de la norma y el dictamen, dentro de la norma refiere que el dictamen tiene una vigencia de 2 años. Suponiendo que ya venció el dictamen y ya está la actualización, sí deberá volver a hacer su proceso de inspección para que le emitan un dictamen. Pero también, si las condiciones del centro de trabajo no han cambiado, deberá consultarse a la unidad de inspección. Bien, muchas gracias por la respuesta. Nos vamos con la siguiente pregunta. ¿Mi dictamen queda sin validez? ¿Mi dictamen queda sin validez si cambian las condiciones del centro de trabajo? Aquí es muy importante destacar que sí quedaría sin validez, pero siempre y cuando las condiciones de trabajo cambien. Es decir, si al momento de la emisión del dictamen que ya poseemos no existían estos cambios, sí deberá volver a realizar el proceso de dictaminación para su centro de trabajo, ya que las condiciones no son las mismas al momento de la emisión, por lo tanto quedaría inválido. Gracias. Nos vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué página puedo ver qué unidad está acreditada para dictamen? En este caso, deberemos entrar a la página oficial de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y consultar las unidades de inspección acreditadas y aprobadas para la realización de este servicio. Bien, nos vamos con nuestras siguientes preguntas. ¿Cómo puede garantizarse una correcta gestión de riesgos para priorizar e identificar medidas de control en el centro de trabajo? Esta es una pregunta muy interesante porque nos refiere a la jerarquía de operaciones. Es muy importante tener una gestión de riesgos basada en una jerarquía de operaciones. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la jerarquía de operaciones consiste en 3 elementos clave. El primero de ellos es la eliminación de la causa raíz, luego una sustitución y finalmente, como último recurso, el equipo de protección personal, con la finalidad de tener una mejor gestión de estos riesgos y que podemos priorizar e identificar las medidas de seguridad que sean necesarias. Muchas gracias, ingeniero Alondra, por responder pues a todas nuestras preguntas que nos hicieron en este foro el día de hoy. Y para finalizar, queremos agradecerles sinceramente por su tiempo y participación en este webinar de CMX 360. En CMX 360 somos su aliado estratégico ofreciendo más de 300 productos diseñados para fortalecer su negocio. Si tienen más preguntas y desean conocer más sobre nuestros servicios, no duden en contactarnos. Hemos llegado hasta el final de nuestro webinar. Agradecemos su participación y el tiempo que compartieron con nosotros. Les deseamos un excelente día. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales y estar atentos a nuestros próximos webinars. Los esperamos pronto y recuerden que
que CMX 360 es su aliado en negocios. Muchas gracias, Inge, por su participación.